Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca, en el que nos hemos propuesto como objetivo que al finalizar el mismo seas capaz de dividir polinomios. Por lo que en este abordaremos el tema de división de polinomio entre polinomio. Para realizar la división de polinomio entre polinomio es necesario que sigamos el algoritmo que tenemos en el pizarrón, que dice, paso número 1, ordenar ambos polinomios respecto a una misma letra, ya sea descendente o ascendentemente. Número 2, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Número 3, multiplicar el resultado obtenido por todo el divisor y el resultado restarlo al dividendo. Y número 4, validar si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor. Aquí se termina la división. De lo contrario, regresamos al paso 2 y repetimos el procedimiento. Para ilustrar en forma práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la división de polinomios que tenemos en el pizarrón. Lo primero que tenemos que decidir es respecto a qué letra ordenar, ya que tenemos A y B. Por costumbre, que no leí, por costumbre, y vamos a seguir esa costumbre, se ordena respecto a la primera letra en orden alfabético. Ordenaremos pues respecto a la letra A. Y enseguida vamos a decidir si lo vamos a hacer en forma ascendente o descendente. El criterio para ordenar un polinomio es el exponente de la letra que utilizamos para ordenar. Y ascendente significa del exponente menor al mayor. Descendente significa del exponente mayor al exponente menor. Seguiremos la costumbre, la convención, y este establece que realicemos el orden descendente, es decir, del mayor exponente al menor exponente. Veamos, aquí tenemos A a la 3, aquí tenemos A a la 1, donde no hay un exponente explícito es 1. Aquí tenemos A a la 2, y donde no hay A, significa que la A tiene exponente 0. Por lo que descendentemente este polinomio queda de la siguiente manera. A a la 3. Menos 3 a cuadrada b, más 3ab cuadrada, menos b cúbica. Y como podemos apreciar, el divisor ya se encuentra ordenado descendentemente respecto a A, puesto que aquí A tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 0. Tenemos ya el paso número 1. Para desarrollar nuestro algoritmo vamos a utilizar la galera tradicional, la galera que utilizamos para la división aritmética. Dentro de ella colocaremos el dividendo, A cúbica, menos 3a cuadrada b, más 3ab cuadrada, menos b cúbica, entre el divisor a menos b, el cual colocamos fuera de la galera. Enseguida vamos a realizar el paso número 2, que dice dividir el primer término del dividendo A cúbica entre el primer término del divisor. Primera operación de signos, más entre más es más. El más normalmente no lo ponemos. A continuación, A cúbica entre A cuadrada. Enseguida pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido por todo el divisor y el resultado restarlo al dividendo.
Recordemos que restar implica que al sustraendo se le cambie a todos los términos el signo, es decir, a la cantidad que se resta se le debe cambiar el signo. Aplicaremos el siguiente criterio. Si al multiplicar nos da positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Si al multiplicar nos da negativo, lo vamos a cambiar a positivo. Veamos. Más por más nos da más, lo cambiamos a menos. A continuación, a cuadrada por a cúbica. Más por menos, menos, lo cambiamos a más. A cuadrada por b, a cuadrada b. Y vamos a reducir términos semejantes. A cúbica menos a cúbica se anula. El primer término siempre va a desaparecer, siempre se va a anular. Menos 3a cuadrada más 1a cuadrada, menos 3a cuadrada b más 1a cuadrada b nos da menos 2a cuadrada b. Y bajamos los términos restantes. Más 3ab cuadrada y menos b cúbica. Vamos a aplicar el paso número 4. Dice, si el residuo es 0, no es 0, o tiene grado menor que el divisor, no tiene grado menor que el divisor, ya que el grado es el exponente mayor que tiene la letra que utilizamos para ordenar, en este caso la A, y ese exponente es 2. Y el divisor tiene exponente 1, de ahí que el grado del residuo no es menor que el grado del divisor. Así es que regresamos al paso 2. Y el paso 2 dice, dividir el primer término del dividendo, en este caso del residuo, entre el primer término del divisor. Menos, entre más es menos. 2 entre 1, aquí tenemos un 1 implícito, es igual a 2. A cuadrada b entre a nos da AB. Y a continuación, el paso 3, multiplicar el término obtenido, menos 2AB, por A menos B, y restar al dividendo, o al residuo. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 2 por 1, 2. A por A cuadrada. Y la b, puesto que aquí no hay b, la transcribimos tal cual. A continuación, menos por menos, más, lo cambiamos a menos. 2 por 1, 2. AB por b cuadrada, AB cuadrada. Reducimos términos semejantes. Menos 2a cuadrada b más 2a cuadrada b se anulan. El primer término siempre se anula. Más 3ab cuadrada menos 2ab cuadrada, más 3 menos 2 nos da más 1. El 1 no lo ponemos. ab cuadrada y bajamos menos b cúbica. Y una vez más, paso número 4. Si el residuo es 0, no es 0. O tiene grado menor que el divisor, no tiene grado menor, ya que aquí el grado de la A es 1 y el divisor es 1. De ahí que regresamos al paso 2, que dice dividir el primer término del dividendo o del residuo entre el primer término del divisor. AB cuadrada, más entre más es más. Y ya b cuadrada entre a, la a se anula y nos queda b cuadrada. Pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido más b cuadrada por todo el divisor y restar el resultado al dividendo, o en este caso al residuo. Más por más, más, lo cambiamos a menos. B cuadrada por A, B cuadrada A, pero siempre lo ponemos alfabético, por lo que escribimos AB cuadrada. Enseguida, más por menos, menos, lo cambiamos a más.
b cuadrada por b, b cúbica. Reducimos términos semejantes. ab cuadrada menos ab cuadrada se anulan. Menos b cúbica más b cúbica se anulan. Y obtenemos como residuo 0. Y al validar el paso número 4, que dice que si el residuo es 0, aquí se termina la división. Y tenemos, por lo tanto, una división exacta, puesto que el residuo es 0. El cociente, el resultado de la división es a cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Y de esta manera hemos logrado el objetivo que nos trazamos. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Si este material te resulta útil, suscríbete a este canal. Dale like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la envíes en un comentario. Te invito a explorar este canal, Matemáticas Arca. Tiene miles de ejercicios resueltos. Seguramente encontrarás lo que necesites. Hasta la próxima.